¿Alguna vez has comprado dólares cuando vienes a Estados Unidos o viceversa cuando cruzan a México han cambiado a pesos? Ese precio que ves a la compra y a la venta de las diferentes monedas, esa es como una guerra de divisas. Las monedas se están peleando por un valor. Y esa guerra de divisas actualmente la estamos viviendo en un nivel macro también, a nivel mundial. Todas las monedas están peleando por ocupar un lugar. Todas las monedas están peleando por valer más, obviamente. Y las monedas que cotizan, las monedas base, pues obviamente no se quieren quedar atrás. Y las monedas base son las que quieren dominar el mundo. En este caso, las potencias económicas del mundo, pues viene siendo China y Estados Unidos. Y esta guerra de divisas, yo creo que empezó más o menos por allá del 2010, porque en el 2008 tuvimos el colapso con la crisis hipotecaria a nivel nacional en Estados Unidos, que obviamente esa gripe se regó por el planeta, por las demás economías del mundo. Y pareciera ser que apenas nos venimos a dar cuenta de esa guerra de divisas que estamos viviendo en el año 2025. Ahora Estados Unidos pues tiene varias maneras de apalancar su guerra contra las demás monedas, obviamente, porque la mayoría de las monedas de América del Centro y América del Sur pues cotizan en el dólar. Y aparte, la mayoría de los bancos centrales en todo el mundo utilizan el sistema SWIFT como un sistema de comunicación interbancaria. El sistema SWIFT no es más que un correo electrónico interno entre bancos para decirles, ahí te va un giro de tanto dinero o lo mandan a cobrar dinero. Por eso cuando haces un giro y depositas, por ejemplo, un cheque de un banco en tu banco, que es de otro banco, te dicen que te piden más o menos como de 1 a 3 días hábiles para que aparezca en firme. Si tienes más dinero en tu cuenta de lo que estás depositando, pues te lo acreditan inmediatamente, pero eso no quiere decir que ya cobraron el cheque o que ya recibieron el dinero en firme del otro banco. Tardan de 1 a 3 días hábiles. Lo que están tardando ahí los fondos en aparecer en firme en tu cuenta va a desaparecer eventualmente, porque en el momento en el que los bancos empiecen a utilizar el sistema de cadena de bloque, que es la de la criptomoneda, para comunicarse entre ellos, la comunicación va a ser inmediata. Y imagínate esto, un proveedor que lleva sus productos a vender a Walmart. Tú estás fabricando algún artículo, algún adorno, por ejemplo. Entonces lo vendes en Walmart. Walmart se tarda 30 días en pagarte lo que se haya vendido en los 30 días previos. Y luego ya cuando tú recibes ese pago, es curioso porque el negocio de Walmart no es vender artículos, sino es el negocio financiero, porque durante esos 30 días el dinero que no te están pagando es dinero que tienen ellos en su bolso y lo están invirtiendo. Pero eso no es el tema de ahorita. Entonces, Walmart te da un cheque y tú lo depositas. Ese del cheque tarda, no sé, 1 a 3 días en aparecer en tu cuenta, pero tú también tienes que pagarles a tus proveedores y esos proveedores le pagan a otras personas que también tienen que pagar. Entonces es una cadena. Pues imagínate, desde el momento en el que se vende ese artículo en el anaquel de Walmart, hasta el momento en que se le paga a la última persona que está involucrada en la cadena de la producción de ese producto en un inicio. Pueden pasar 3 meses, pueden pasar 6 meses. Esa cantidad de tiempo que el dinero prácticamente está en el aire, está en el limbo. En el momento en el que los bancos empiezan a utilizar las cadenas de bloque, que son las criptomonedas, para tener la intercomunicación entre ellos mismos, ese tiempo de 6 meses, ese tiempo de 3 meses, de un mes, ¡pum!, va a desaparecer. Porque la comunicación y la aparición de los fondos en tu cuenta en firme va a ser en 10 segundos. Entonces, Walmart te paga y en ese momento tú le pagas a tus proveedores y los proveedores les pagan a sus proveedores y los proveedores les pagan a sus empleados y sus empleados les pagan a sus otros proveedores y le pagan o pagan su renta o pagan. Entonces, va a agilizar la cantidad de dinero y la manera y la velocidad en la que se va a mover el dinero en el mundo. Entonces, ese sistema actual que existe hoy, que es el sistema SWIFT, lo utiliza Estados Unidos también como un arma. ¿A qué me refiero con eso? Cuando inició la guerra de Rusia con Ucrania, ustedes escucharon que a Rusia lo excluyeron de la misma manera que lo tiene Cuba. Esa es como la manera como han bloqueado a Cuba. Si a Cuba no lo dejan utilizar el sistema SWIFT, de nada le sirve a su banco, a los bancos de Cuba, lo mismo. Todos los bancos se comunican por medio de ese sistema SWIFT. Y si ese sistema SWIFT te excluye de ese club de participantes de SWIFT, estás fuera del juego. Y es como han mantenido ese bloqueo a Cuba. Se lo hicieron a Rusia hoy con la guerra a Ucrania y pues se convierte en un arma para hacerle una guerra a Rusia, porque la están bloqueando del mundo. ¿Qué hizo Rusia? Acudió a las criptomonedas para poder seguir teniendo transacciones comerciales con China, con India, con Europa. Entonces, ahorita pues la guerra es con China y pues a China no le hicieron guerra por medio de SWIFT. Con ellos estaban usando entonces la guerra de aranceles. Pero volvemos a lo mismo, es una guerra de divisas, es una guerra de monedas entre el yuan chino y el dólar americano.
Estas guerras de divisas pues no ocurren a cada rato, pero en el mundo pues ocurren cada 2 o 3 generaciones, digamos. La última guerra de divisas, por poner un ejemplo, pues podría ser el dólar estaba compitiendo contra el valor del oro, entre el valor del dólar con el estándar del oro, y se generó o se creó el petrodólar, ¿no? Entonces yo estaba leyendo por ahí un artículo en la semana que en total hemos tenido en los últimos 150 años 3 guerras de divisas en la historia moderna, y esta sería la tercera, que inició en 2010. Como lo había mencionado en otros videos, no está ocurriendo nada nuevo. Si miramos hacia atrás, si miramos a la historia, son cosas que ya han sucedido. Y si logramos leer entre líneas, podemos entonces colocarnos en una posición un poco más favorable al resto de la gente que no está prestando atención realmente a lo que está sucediendo. Todos, lo que está sucediendo ahorita, podríamos decir que es un patrón que se está repitiendo. Te invito a que te quedes, vamos a hablar más de este tema. En este canal hemos estado hablando de varias cosas, entre ellas una de las prioritarias es de los activos digitales y libros de contabilidad distribuida, que son el futuro del dinero en lo que hoy conocemos en el sistema financiero. Entonces ahorita estamos viviendo una guerra de divisas por medio de los aranceles, y estamos viendo una guerra, digamos, entre Estados Unidos y China. Esa guerra entre Estados Unidos y China pues no va a llegar a un punto físico, esperemos que no, y a menos que se sienten y lleguen a un acuerdo y negocien de manera pacífica a qué es lo que van a hacer, porque se está peleando ahorita pues que el dólar siga siendo hegemónico en el planeta, en el mundo económicamente, o el yuan, que los chinos pues están metidos hasta la cocina en todos lados en el mundo, ¿verdad? Entonces, esperando a que esa guerra llegue a una solución pacífica, a una negociación, pues antes de eso, la otra guerra que vivimos fue cuando todo estaba bajo del patrón oro, y ahí no se estaba viviendo en ese tiempo una inflación. Entonces, en esa época que el oro, el patrón oro, era prácticamente lo que regía la economía, que fue el siglo pasado, pues fue una época dorada, ¿no? Fue la gloria, precisamente porque pues no había una inflación, entre comillas. Pero al todos establecer el oro como un patrón de valor, pues todos lo aceptaban como valor. Entonces, pues había cierta estabilidad mundial respecto a los valores de las monedas, porque al final del día, pues era en oro en lo que se basaba la comparación de los valores monetarios de manera soberana en cada país. Pero, pues obviamente son varias cosas que son negativas en basarse en el oro, pues porque el número uno, pues transportarlo es carísimo y es muy difícil, y pues aparte sí, que no es rastreable, ¿verdad? Si te lo roban. Pues en aquel tiempo estalla la guerra al inicio de los años 1900, la primera, segunda década de los 1900, y pues todo eso trae desestabilidad en el mundo. Obviamente ya transportar el oro no era una opción, porque no te voy a mandar por paquetería un barra de oro, ¿verdad? Entre bancos, hablemos entre bancos, porque pues estamos en guerra a nivel mundial, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ahí empieza a no ser conveniente basar la economía en el patrón oro. Entonces ese sistema, pues, era ahora sí que el rey, ¿ah? Y para la época dorada, eh, duró más o menos como unos 50 años. Si ves a la historia del patrón oro, duró entre 1870, 1860 más o menos, hasta los inicios del 1910, 1915, estalla la guerra. Entonces fue una época de 50 años, pues, toda una generación o sea, nació dentro del patrón oro, formó parte de la fuerza laboral y llega a sus 50 años, casi el retiro, dentro de esa estabilidad económica que habíamos. Entonces, después de esa época de oro estable, pues se vivieron otras dos guerras de divisas, porque después de que acaba la guerra mundial, pues Alemania entró como en una hiperinflación. Para darnos una idea de lo que es la hiperinflación, es que, por ejemplo, digamos que una botella de agua en Alemania te costaba, creo que es el marco,
era la moneda de la época, desde la guerra. Una botella de agua, digamos, que te costaba un marco. No, estoy poniendo un ejemplo. Pues, no, obviamente no había botellas de agua, ¿verdad? En esos años, eso es algo muy reciente. Hablemos una docena de huevos, ¿verdad? Y después de un tiempo que termina la guerra, entran en hiperinflación, que eso fue una espiral en la que se hundieron demasiado rápido, menos de un año, y la docena de huevos te costaba 1 millón de marcos. Entonces, es el valor que pierde la moneda contra el artículo. Esa es la inflación. La hiperinflación, pues obviamente es cuando es súper exagerada la pérdida de valor que tiene la moneda en el mercado, ya sea interno o externo, contra las transacciones de importaciones y exportaciones que tengan con otros países. Entonces, imagínate haber vivido en ese tiempo y pues padecer eso, ¿no? Creo que a algunos de nosotros nos tocó vivirlo, y más que nada nuestros padres y nuestros abuelos, la devaluación del peso en los 90, una devaluación tremenda del peso, pero pues que te cuesten después de que te cuesten un peso, una cosa que te cueste 1 millón, pues es estratosférico. Entonces, como Alemania devaluó su moneda y entra en hiperinflación, ya empezábamos a tener un sistema un poco más global comercialmente, y Estados Unidos devalúa su moneda, y Gran Bretaña también devaluó su moneda. Empieza la guerra de divisas, que hoy en día también está sucediendo, porque los chinos están devaluando su yuan, y para devaluar su yuan están imprimiendo más dinero, ¿va? Para subsidiar todo eso, que todos esos aranceles que le están poniendo. Esa es una manera de devaluar el dinero, con los subsidios. El subsidio ¿te parece justo cuando estás recibiéndolo y lo estás viendo para algún artículo que tú estás consumiendo, pero a la larga, pues el que está absorbiendo todo ese dinero que tú hoy no están pagando, pues son las siguientes generaciones, y esas precisamente son las deudas en las que se hunden de manera irremediable muchas economías en el mundo? Para ejemplo, ahorita pues está Venezuela y está ahí Argentina, que está dando patadas de ahogado, ¿no? La moraleja de todo esto es que cuando escuchas subsidio, no es que te está ayudando inmediatamente, sí, a tu gasto inmediato. Subsidio es, te estás endeudando tú, tu familia, tus hijos y todavía los que no han nacido. Están gastándose el dinero del futuro, en el día de hoy, subsidiando algo en el mercado que debería de costar más. Entonces, después de que sucede esa hiperinflación en Alemania, pues es cuando, por devaluar la moneda o el dólar aquí en los Estados Unidos, y la libra esterlina, entró el sistema financiero, primeramente en Estados Unidos y a nivel global, lo que se le conoce como la Gran Depresión. Para salir de la depresión, pues fue cuando fueron los tratados de Bretton Woods, que esos tomaron forma más o menos como en 20 años, entre los 60 y los 80, 1960 a 1980. ¿Qué es Bretton Woods 1? Bretton Woods fue un acuerdo internacional firmado en 1944 por los representantes de 44 países en la ciudad de Bretton Woods, New Hampshire, Estados Unidos. Este acuerdo estableció un nuevo sistema monetario internacional que reemplazó al patrón oro, que había sido el sistema predominante desde finales del siglo XIX. Bajo el sistema de Bretton Woods, se estableció el dólar estadounidense como la moneda de reserva mundial y se fijó su tipo de cambio con el oro en 35 pesos por onza. Las demás monedas internacionales se vincularon al dólar estadounidense a un tipo de cambio fijo. Este sistema fue diseñado para promover la estabilidad monetaria internacional y la cooperación económica entre los países miembros. Sin embargo, el sistema se enfrentó a varios problemas, incluyendo el aumento del déficit comercial de Estados Unidos, lo que provocó la depreciación del dólar y la devaluación de otras monedas internacionales. El sistema de Bretton Woods fue oficialmente abandonado en 1971, después de que Estados Unidos suspendiera temporalmente la convertibilidad del dólar en oro, lo que llevó a una fluctuación libre de las tasas de cambio internacionales. Y pues así llegamos ya, digamos, a la segunda guerra de divisas entre Alemania, Estados Unidos y Inglaterra. Causan la Gran Depresión, salimos de la Gran Depresión, se establecen los tratados de Bretton Woods, el dólar se desfasa del oro, y empieza también en esos años 50, 60, empieza el florecimiento de las exploraciones petroleras en Estados Unidos. Otro de los acuerdos que hubo, fueron varios, no solo el de Bretton Woods, fue el de los Smithsonians. Si vas a Washington, vas a ver que existen muchos edificios que son financiados y fundados por la Fundación Smithsonian. Hay el Museo de Ciencias Naturales en Washington, D.C., es parte de esos proyectos. Pues obviamente son banqueros, ¿verdad? Al final del día son esos banqueros que están de manera híbrida dentro del gobierno, y pues son los que establecen las reglas de cómo se juega el juego. Entonces ahí entre 1960 y 1980, todo ese tiempo se estuvieron en estira y afloje en las guerras de divisas, precisamente hasta la administración de Nixon, que establece que entonces el dólar se cotice en deuda, y que todo el petróleo
se negocie en dólares. Entonces, esa ley da origen al nacimiento de la OPEC. Y esos son todos los países productores de petróleo. Entonces, todos los países que no producían petróleo, aunque por ejemplo Guatemala le vaya a comprar petróleo a México, se lo tenía que pagar en dólares. Ese es precisamente el acuerdo de Bretton Woods, de eso se trata. Y el valor del dólar se homogeniza por la cantidad de transacciones que se llevaban a cabo a nivel mundial por el consumo de petróleo. Entonces, eso causa una demanda de dólares a nivel mundial y el dólar es el rey de todas las otras monedas y es como empiezan a imponer el dólar encima de todas las otras economías del mundo. Y como creció el consumo de petróleo en los 80s y en los 90s con la industria textil y automotriz, pues nos hicimos esclavos del consumismo del petróleo. Y como para consumir petróleo necesitábamos dólares, pues entonces somos esclavos y adictos al consumo de dólares, no importa qué rincón del planeta te encontraras. Entonces, viendo cómo en el pasado se desarrollaron las guerras de divisas, por lo general, las guerras de divisas terminaron en una guerra física. Y ahorita, pues al ver esta otra guerra de divisas, lo más seguro, ¿verdad? Tenemos tres escenarios. Una es que lleguemos a una guerra física como una guerra mundial, que obviamente no es lo que queremos. La otra, pues es que se sienten a negociar y lleguen a un acuerdo. Ese sería lo más viable. Y la tercera es por la que yo estoy apostando. Pienso que ese va a ser la vía en un lapso entre este año de 2025 y el 2030, que lleguemos a ver una reestructuración del sistema financiero, un desarrollo de un marco jurídico que es regulación dentro del sistema de las divisas, de las criptodivisas. Y entonces, una vez establecido ese marco jurídico regulatorio a nivel mundial, o iniciando por Estados Unidos, pues todas las monedas digitales van a tener un gran rol que jugar a nivel mundial. Y pienso que por ahí esa es la vía a la que va a venir. Va a ser un acuerdo y nos vamos a ir por ese lado digital. Casi lo veo de manera inevitable debido también a la rapidez con la que está creciendo la inteligencia artificial. Entonces, el día de hoy, esta guerra de divisas que estamos viendo, pues es entre el dólar, quizá el euro, que es la otra economía, el otro grupo económico más fuerte que hay en el mundo, y contra China, que es el yuan. Tienes ese triángulo en el que pues están ahí todos a ver quién se quita la silla, ¿no? El juego de la música y las sillas. No sé si recuerdan, más o menos hace como unos 6 meses o un poco más, de repente Japón cambió su tasa de interés de su banco y eso ocasionó que las bolsas se cayeran horrible, amaneciera todo un desastre. Bueno, esta semana Japón subía los tipos de interés por primera vez en 17 años. Llevaba 8 años con los tipos en tasa negativa y la verdad es que al resto del mundo le ha sorprendido siempre esa tendencia de Japón. ¿Cómo es posible que haya sobrevivido la economía nipona con el dinero tan barato, casi regalado? Bueno, en Japón sufrieron una crisis tremenda en el año 89 y están todavía padeciendo los efectos de aquello, ¿no? Es una economía que cada 3 años de media entra en recesión, que ha luchado durante décadas con la deflación y que por primera vez ahora, a raíz de lo que ha ocurrido con el COVID y luego la dificultad que ha habido con el tema energético, pues se ha visto un cambio y la última negociación salarial de los sindicatos ha sorprendido con una subida salarial de 5,3%, que es la más alta de los últimos 30 años, y eso ha obligado al Banco de Japón a plantearse que no puede seguir siendo el único país del mundo con las tasas de interés en niveles negativos. Porque lo que estaban haciendo es el famoso que le llaman el carry trade. El carry trade lo que hacen es que prestan dinero a 0%. En Japón es lo que estaban haciendo, te prestaban dinero a 0%, entonces tú agarras y te vienes con ese dinero prestado del Banco de Japón, te lo traes a América, compras bonos del tesoro que te pagan un 10% anual, entonces con dinero del 0% estás ganándote el 10%, pero en el momento en el que le suben los tipos de interés a esos préstamos que te acaban de soltar, pues tratas de que si te lo suben y ya no te está dando los porcentajes que necesitabas o está más caro que lo que tú lo estás prestando, si tú lo prestaste al 10% y te lo suben al 11%, ya estás perdiendo. Entonces, en el momento en el que ellos ya no está el dinero gratis a 0%, la gente se lo empezó a devolver, el dinero a repagar esos préstamos y haces que se caigan las bolsas. Entonces, ahorita hay un chorro de dinero del Banco de Japón, del Banco Central, que es como si fuera un dinero tóxico en los mercados americanos y no solo los americanos. Quién sabe en cuántas economías colocaron esos préstamos. Entonces, aunque Japón haga un movimiento en su tipo de interés, hacen un terremoto en todas las economías del mundo. Lo subieron y el otro día lo bajaron, pero con ese acalambraron a todos. Entonces, China también tiene
una bomba de tiempo en la mano con algo similar a lo que pasó en 2008 en Estados Unidos con créditos hipotecarios, con la famosa empresa de Evergrande. Hasta hace unos días, la empresa china Evergrande era una de las empresas del sector inmobiliario más valiosas del mundo. Muchos analistas comparan el caso con la caída del banco estadounidense Lehman Brothers por sus posibles consecuencias tanto en China como a nivel internacional. Recuerda que la caída de Lehman Brothers llevó a la gran crisis financiera del 2008, que afectó a todo el mundo. Y es que China ahora se enfrenta a una dura decisión parecida a la que tuvo que tomar Estados Unidos hace 13 años cuando dejó caer al banco de inversiones Lehman Brothers. China tiene que decidir si mantiene a flote uno de los principales constructores del país o lo deja desaparecer poniendo en riesgo más de 1.300 desarrollos inmobiliarios en 280 ciudades del país. Y si Evergrande truena, bueno, ya tronó, pero si Evergrande, como quien dice, saca completamente los dedos de la puerta, uno de los bancos más grandes que están ahí en la cuerda floja es HSBC. Si HSBC es un banco de inglés en Hong Kong, imagínate si quiebra HSBC, o sea, igual, es un calambre a nivel mundial. Ahora, todo esto que estoy aquí explicando, el consumidor de a pie, como tú y como yo, no lo percibe. O sea, yo puedo asegurarte que si ahorita fuera y le platicara a cualquier persona que me tope en la calle, oye, ¿tú sabes qué tanto riesgo hay en la economía ahorita si Japón sube los tipos de interés? La gente no sabe, la gente no sabe. O sea, y es que todo esto es muy opaco, ¿verdad? Pero si no lo entendemos, entonces, si se viene una crisis, ¿cómo podemos prepararnos si no siquiera sabemos qué está sucediendo? Esa es mi intención de este canal, este es el mensaje que quiero transmitir a todos los que me están viendo y trato de una manera consciente, me esfuerzo de no utilizar palabras técnicas para que puedas entender de una manera fácil, como no te la explica nadie, porque igual puedes ver la noticia, si te pones a ver a la hora que te pasan las finanzas y no entiendes nada y pues como no entiendes nada, pues no te importa, ¿eh? Y tú lo que sabes es que te van a pagar el viernes y tu sistema de aforo y tu sistema de retiro, pues ahí está, pero no, si no entendemos qué está pasando detrás del telón, a qué se aproxima y qué es lo que está sucediendo, cómo podemos prepararnos. Tenemos una gran ventaja, que el día de hoy tenemos el Internet y todo esto que te estoy mencionando, si tú vas y lo buscas, existe la noticia en Internet y lo único que estoy haciendo es atar los cabos y conectarlos y presentarte escenario A, escenario B y escenario C, qué podría pasar y cómo nos podemos preparar. Eso es una de las cosas que ofrece el sistema financiero si corre en una tecnología de contabilidad distribuida como lo es la cadena de bloques de las criptomonedas, ofrece transparencia, porque te fijas para dónde va, para dónde viene, por las direcciones de las carteras a las que se mueve ese dinero. Mucho de lo que está sucediendo hoy, mañana en el departamento de eficiencia que desarrollaron aquí en Estados Unidos para sacar y hacer transparente todas las operaciones y sacar a la luz todos los fraudes. O sea, en el pasado todo esto pues se lo tapaban a la administración pasada, no querían que se notara. Precisamente lo quieren hacer para ejemplificar la necesidad de tener transparencia en las transacciones financieras. Es un arma de dos filos, pero por hoy eso es lo que están tratando de transmitir como un mensaje. Entonces, en el momento en el que propongan la completa transición del sistema financiero a la digitalización, la gente no se va a oponer porque van a estar de acuerdo en que quieren saber en qué se están gastando los dólares que están pagando de impuestos en los programas de gobierno que se supone que los deben de usar. ¿Recuerdan los famosos Panama Papers? Cuando le sacaron todas las empresas fantasma, tenían montada una fachada de una empresa en un edificio, tú vas a la oficina y existe, está vacía y ya lo van y la limpian, llegan ahí lo de limpieza y limpian los escritorios, pero nadie llega a trabajar en Panamá en un edificio ejecutivo. Ahí tenía Messi, Ronaldo, políticos de Estados Unidos, políticos de México, empresas fantasma montadas y de esa manera triangulaban dinero y sacan el dinero del país, de lo que le llaman el offshore. Entonces, al usar las monedas digitales, van a evitar que haya pues, malos entendidos, digamos, en los manejos de las finanzas en el caso de los impuestos. La manera como también lo hacen es no solamente el fraude, ¿verdad?, de robar los políticos, sino también muchos inversores juegan posiciones apalancadas, o sea, que piden dinero prestado para comprar y hacer una operación en la bolsa y se sobreapalancan y ponen en riesgo pues el resto de la economía y causan un colapso sistémico de un día para otro, que es lo que sucedió en 2008 con el colapso del mercado hipotecario en los Estados Unidos. Ahorita les mencionaba en el video pasado que estamos en otra burbuja muy cerca de tener un colapso de los fondos de inversión con los planes de retiro. O sea, si una o dos compañías de las principales que manejan los planes de retiro de trabajadores de gobierno se va a la quiebra, hacen un desastre que no tienes idea. Entonces, híjole, ya estoy mencionando varias cosas negativas, ¿verdad? Que pueden estar latentes por suceder en los mercados para
para tumbarlo de una manera muy agresiva de un día para otro. Lo que veo que está queriendo hacer la administración actual de Estados Unidos es causar ese colapso, pero que la caída sea controlada, no que no tengan control y se les venga el castillo abajo. Quiero mostrarte un video acerca del Martes Negro de 1929. Vamos a verlo. El 29 de octubre de 1929, conocido como el Martes Negro, Wall Street sufrió su peor caída en la historia. Todo comenzó con una década de especulación desenfrenada. Inversionistas compraban acciones con dinero prestado, convencidos de que el mercado solo subiría. Pero cuando los precios dejaron de crecer, el pánico se apoderó de los corredores de bolsa. Millones intentaron vender al mismo tiempo, derrumbando los valores. Bancos quebraron, fortunas se esfumaron y la economía entró en la Gran Depresión, dejando a millones sin empleo. Fue un brutal recordatorio de los peligros de una burbuja financiera descontrolada. Ahora, ¿qué te suena familiar? Inversores comprando acciones con dinero prestado. Esa es la frase que está sucediendo hoy. Que es lo que vengo repitiendo. Ese es el apalancamiento. Entonces, en el momento en el que ya no estás ganando, necesitas regresar el dinero que te prestaron, porque si te lo prestaron tiene un interés. Y si no estás ganando suficiente en la bolsa, comprando y vendiendo acciones, necesitas cerrar la posición para regresar el dinero antes de que entonces el acreedor venga y te quite la casa donde vives. Estoy hablando en sentido figurado y en una cosa sencillita de un individuo para que lo entiendas, pero ahora imagínate en una corporación que maneja un fondo de inversión, que maneja un fondo de retiro, de todos los maestros, de todos los policías, de todos los bomberos de un país. No es una lanita, poquita. Entonces, cuando colapse el primer fondo de inversión que maneja dinero de los fondos de retiro, es una caída de dominó. Entonces, este sistema financiero, si en un futuro lo adoptamos, futuro casi inmediato, ya está sucediendo, lo adoptamos, pues también va a tener sus broncas, pero pues ya enfrentaremos esos problemas en su dado momento. Pero es lo mejor que puede suceder ahorita como una evolución para traer claridad a los sistemas actuales económicos en el mundo. En los próximos 5 años, lo que se me ocurre que puede pasar, y estoy hablando de un escenario negativo, es que en esta guerra de divisas se convierta en una guerra física, Estados Unidos pierda el poder y la hegemonía mundial del control, y entonces veamos surgir el yuan chino como reserva, como moneda de reserva mundial, no el dólar, y sean ellos los nuevos jefes del mercado y los que dicten las reglas en el mundo. Hay un libro muy interesante que se llama El Nuevo Orden Mundial del economista Ray Dalio, que es el presidente de un fondo de inversión también. Ese libro lo leí hace un par de años, muy muy bueno, se los recomiendo. Y hay un video que lo hicieron hasta en forma de caricatura, voy a ponérselos. Ahí él explica cómo los imperios y las monedas han tenido sus ciclos. Fue Francia, fue Inglaterra, Estados Unidos, y hoy la potencia emergente es China. Y pinta varios escenarios. Pero está bastante interesante. Vamos a ver el video también. The current world order, commonly called the American world order, formed after the Allied victory in World War II, when the U.S. emerged as the dominant world power. It was set out in agreements and treaties for how global governance and monetary systems work. In 1944, the New World Monetary System was laid out in the Bretton Woods Agreement and established the dollar as the world's leading reserve currency. A reserve currency is a currency that is commonly accepted around the world, and having one is a key factor in a country becoming the richest and most powerful empire. With a new dominant power and monetary system established, a new world order begins. Ahora el otro escenario pues sería que atrás de las cortinas se llegara a algún acuerdo internacional entre Estados Unidos y China, que se están disputando el control, y que en ese escenario pues no tomara el control China. Va a ser un participante, definitivamente. Lo van a dejar jugar de una manera muy, muy amplia, que ya lo está haciendo, pero sigue siendo, como le llaman en inglés, el underdog, o sea, es el chalán, ¿verdad? El que sigue siendo el patrón, pues sigue siendo el dólar. Y el tercer escenario, el primero es la guerra, el segundo es que lleguen a un acuerdo y que China se haga a un lado y Estados Unidos sigan las cosas como estamos. El tercer escenario, pues quizás sea que, de todos modos, bajo de un acuerdo, no tome control ni Estados Unidos ni China, sino la tecnología. Que de manera neutra la dejen que tome el control. Pero quiero poner eso entre comillas, de manera neutra, porque ¿por qué dije ahorita entre comillas? Si te vas a analizar la mesa directiva de la compañía de Ripple, te vas a encontrar, por ejemplo, ese es uno de los miembros de la compañía de Ripple, es una persona que su firma aparece actualmente en todos los billetes de $100, los más nuevos que hay.
Rosy Ríos era la tesorera de los Estados Unidos. Renunció a su cargo para irse a trabajar a Ripple. Y les pongo un video y les acabo de poner ahí las imágenes. Pero eso no se te hace interesante. Si tú tuvieras ese puesto, ¿vas a renunciar para ir a trabajar en una empresa privada? I chose Ripple. I had a lot of options, but I chose them because they have a functional role. So they facilitate cross-border payments. It's one of their functions with XRP. So it's not just some floating asset out there. They actually have a purpose, right? And so you know, it was the right choice for me. Someone else might have some. So I'm in the other choice. XRP Army. Okay, To let you yay, know, excellent, I'm excellent. a firm believer of the utility component. Excellent. And hopefully this thing going on right now, the SEC will go away soon. I think Pregúntate eso. Por eso te digo que están haciendo todo en nuestras narices. Y lo único que tenemos que hacer es atar cabos. No te fijes en lo que dicen, fíjate en lo que hacen. Y esa es una de las cosas que están haciendo. La semana pasada salió el director del fondo de inversión más grande del mundo, BlackRock, diciendo que si no se hacía nada para controlar la deuda de los Estados Unidos, el dólar iba a desaparecer como moneda de reserva. De nuevo, te lo están diciendo. Para que cuando pase no digas que no te dijeron. Es así de cómico, o sea, parece que estamos viendo los números de un circo, ¿no? Ahora sigue la siguiente obra. y sepas por qué el payaso al final del número se cayó de la bicicleta. Eso es lo único. Y lo que yo te estoy trayendo es, haz de cuenta, en ese número de circo, yo ya aprendí que en el minuto 15 sale un perrito, se sube a un banquito, brinca un aro y se vuelve a meter, y eso es lo único que hace. Ese perrito soy yo. Ya me aprendí mi numerito, que puedo salir y lo brinco, y eso es lo único que tengo que hacer para participar en mi circo. Y te estoy diciendo que es lo que yo estoy haciendo. Para salir y brincar el arco y meterme en la gran obra. O sea, no soy nadie. Ahora, me apasiona el tema de la inteligencia artificial. No podemos incursionar en esto de las monedas y de la transición de la economía como la conocemos a el sistema digital, en los sistemas de contabilidad distribuida, sin tomar en cuenta la inteligencia artificial, que está creciendo a pasos agigantados por hora. Entonces, pienso que uno va a provocar el crecimiento exponencial del otro, y el otro va a asegurarse de que sea un éxito el primero. Entonces, de manera personal, podría decirte que mi tesis de todo esto es que en un futuro lo que veo que va a pasar es que el dólar como moneda de reserva mundial hegemónica va a ser sustituida por un activo digital que hoy cuesta $2, que hoy pues, está barato, pero en el momento en el que absorba toda la actividad económica que tiene hoy, el dólar va a crecer de manera exponencial. Su valor no quedará en $2. Lo que va a hacer es liquidar las transacciones comerciales entre países. El dinero precisamente de los aranceles, las compraventas de petróleo, los pagos de materias primas entre países. Es principalmente la utilidad que tiene. Es la comunicación interbancaria entre gobiernos, entre bancos centrales. Entonces, prácticamente, esa tecnología neutra de la que hablo en mi tercer escenario es hoy en día un caballo de Troya que con la bandera de tecnología neutra ya está dentro de todos los bancos centrales del mundo y que ya tiene contratos y acuerdos no secretos. En inglés le llaman non-disclosure agreements. Son acuerdos que no pueden hacerlos públicos con la mayoría de los actores que participan en nuestro día a día para el manejo del dinero. Y con esos actores principales de los que estoy hablando de American Express, de Visa, de Mastercard, de Discovery. ¿Imaginas la cantidad de dinero que maneja Visa? La cantidad de dinero que maneja American Express, Mastercard. En el momento en el que corra, en el término que utilizaba yo en el video pasado era la tubería. En el momento en el que corra esa liquidez, toda esa cantidad de dinero en la tubería de la compañía XRP, el valor de la tecnología va a aumentar.
hoy en día tienen firmados los acuerdos, y la razón por la que no están haciendo los públicos número uno es porque están terminando la demanda que tenían con la SEC, que es la dependencia de gobierno que se encarga de regular todo. Y precisamente porque no han brincado al sistema bancario es porque no había regulación, y es de lo que hablaba yo al inicio. Necesitamos la regulación. En el momento en el que se dé la regulación, esa es la luz verde de la salida, es el banderazo, y salen todos corriendo a agarrar lo más que puedan de XRP para acumular lo más que puedan. Y lo que estamos haciendo hoy, comprando XRP el día de hoy, por primera vez en la historia, es que podemos nosotros como inversores de a pie comprar XRP antes de que todas las instituciones brinquen a la alberca. Por eso lo hemos estado pudiendo acumular a 20 centavos, a 30 centavos, a 40, 50, 60, 70 centavos antes de noviembre, y luego de que sucedieron las elecciones brincó a $3 y hoy está en 2. En mi opinión va a tener una bajada casi de flash a $1 y va a volver a subir, y pienso que a finales de este año vamos a estar viendo más o menos entre unos 15 y $20 por moneda. Entonces dime si no es atractivo, dime si no es una gran oportunidad. No es una oportunidad que se presente, es una oportunidad que se va a presentar solamente una vez en tu vida. Te la estoy enseñando, tú júzgalo y actúa de acuerdo a tu juicio. Y cada vez, conforme va pasando el tiempo, va a ser más evidente. Y muchas de las cosas que aquí quizá menciono van a empezar entonces a tener sentido para ti. La guerra de divisas que estamos viviendo hoy, por medio de los aranceles, solamente está sirviendo como si fuera el cuadrilátero para montar el show de los dos peleadores. Pero la pelea ya está arreglada. Y ya sabemos para dónde va y ya sabemos quién va a ganar. La semana pasada platicaba con mi hermano y le decía que muy interesantemente vi que en la Unión Europea, para ser específicos, en el país de Bruselas, había una campaña publicitaria por el gobierno invitando a la población a prepararse, a guardar víveres y artículos esenciales. Y luego oímos a Manuel Macron hablar pestes de Rusia y decir que se van a pelear. Entonces, como que Europa se quiere enfilar a una guerra con Rusia. Pero lo interesante de esta campaña publicitaria en Bruselas era que te decían que mientras ibas a estar confinado en tu casa con todos los víveres que ibas a resguardar, las programaciones en Netflix iban a estar interesantes, que no te preocuparas, ibas a estar entretenido. Y le decía yo a mi hermano, esto es un show, como no tienes una idea, porque si fuera cierto que Europa está a punto del borde de la guerra con Rusia, no te van a decir que compres comida y que traigas a tu casa y que la programación de Netflix va a estar chida. Van a estar reclutando de manera obligatoria a todos los mayores de edad, y ahora le agarren una pistola y un rifle y pongas la cachucha y las botas y aprenda a disparar y atínele. ¿Tú crees que van a estarte diciendo, sí, vete a tu casa, Netflix va a estar bien bueno? Todo esto es un show. Casi de la noche a la mañana parece que hay que estar alerta, atentos y preparados ante una amenaza, a la vez que nos preparan para gastar más en defensa. Bruselas nos recomienda que estemos preparados también para aguantar 72 horas, para sobrevivir de manera autosuficiente, con agua, algo de alimento, medicamentos, linternas, radios, pilas. En las próximas horas Bruselas lo va a presentar. ¿Con qué objetivo? Miren Rocky. Bueno, Bruselas quiere mentalizar a los europeos de que puede haber un ataque militar en los próximos años, y por eso, aparte de este kit de supervivencia de 72 horas, también propone que los ciudadanos europeos sigan de manera permanente cursos para aprender a protegerse. Además, Bruselas también pide a los estados europeos que celebren simulacros de emergencia de manera conjunta y también maniobras militares. El propósito es que un estado pueda auxiliar a otro en caso de guerra, pero también de catástrofe natural o también de un ataque cibernético. Hay algunos que ya han comenzado a prepararse. Y detrás de ese show se pelean con Rusia, se pelean con Putin, se pelean con el de Corea del Norte y se dicen de palabras con el Maduro de Venezuela. Al final del día se sientan, todo es un acuerdo, y de los medios de comunicación es puro pan y circo. Entonces lo que mencionaba ahorita de que la opción iba a ser neutra, porque van a dejar que un sistema tecnológico tome control de la economía, va a ser el acuerdo quizá entre Estados Unidos y China, para no dejar que China tome el control. Y va a suceder exactamente lo mismo que sucedió con el Internet. Más o menos hace 60 años, la compañía ARPA desarrolló un sistema que le llamaron ARPANET, un programa que le llamaron ARPANET, que fue precisamente el inicio del Internet. Hace 60 años tuvimos el inicio de la digitalización de la información. Encontré un video interesante para explicar rapidito qué es ARPANET, vamos a verlo. En 1969, un grupo de investigadores de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa, ARPA, creó ARPANET, la primera red de computadoras interconectadas. Este innovador proyecto tenía como objetivo facilitar la comunicación entre instituciones académicas y militares. A través de la transferencia de paquetes de datos, ARPANET logró conectar 4 universidades: UCA, Stanford, UC Santa Barbara y la Universidad de Utah.
Este hito revolucionó la forma en que compartimos información, sentando las bases para la creación de Internet. A medida que más nodos se añadieron, se empezó a vislumbrar un futuro donde la información sería accesible para todos, transformando nuestras vidas para siempre. Entonces este sistema de conexión entre computadoras fue una manera de descentralizar la información para poder ganar la guerra con la Unión Soviética. Y lo mismo está sucediendo ahorita. Es descentralizar las divisas para que parezca que nadie las controla, mientras que todo el sistema de toda la tubería, como lo menciono, por donde va a fluir el dinero y el valor, pertenece a esa empresa privada que es el caballo de Troya, que ya está metido en todos lados. Ahora que eran las Olimpiadas en Francia, me tocaba ver ahí en el internet cómo había letreros de Repo y de XRP por todos lados, pero tampoco te decían qué era. En Dubái hay letreros, la gente está posteando ahí donde ven letreros y no sabe, y el que sí sabe, como tú que estás viendo el video hasta este punto, ya sabes de qué se trata. Entonces todo este juego es una ilusión para no dejar a China imponer el yuan como moneda de reserva mundial. Y entonces si vemos un poquito lo que expone Ray Dalio en su libro pues ese patrón se está dando. Y lo que están haciendo ahorita este movimiento para la digitalización del dinero es precisamente para no perder el control. Porque de otra manera, ahorita estamos condenados a que el controlador mundial de la economía de los próximos 100 años sea China. China ha sido uno de los países que más ha hecho lobby, o sea, que más ha traído a gente que aporta dinero a las campañas en Estados Unidos para tratar de destruirla desde dentro. Parte de lo que sucedió en la administración pasada y desde Obama, yo recuerdo haber escuchado a una persona que marcó mucho mi postura y mi manera de ver las cosas. Puede ser que fue un mentor en los negocios y un mentor mío en la vida. Decir que Estados Unidos era imposible atacarlo y destruirlo desde fuera, porque militarmente era muy fuerte. La única manera de debilitarlo era desde adentro, hacerlo que implosionara. ¿A quién le interesa destruir a Estados Unidos? Obviamente a una economía emergente, para quitar al jefe de la silla, de arriba, del poder. Entonces, la única manera de destruirlo pues era precisamente eso. Entonces, ¿qué hacían esas personas que aportan dinero a las campañas, que están ahí afuera, financiados por otra economía foránea? Simplemente disfrazan el dinero para las campañas, pero al final del día tienen que servir a esos intereses de los que les financiaron las campañas, y esa fue la estrategia por la cual China se metió y logró llevarse toda la maquila, sacar la maquila, o sea, les quitó el trabajo a todos los estadounidenses para empezar a debilitar la economía, pero todo vino desde adentro. Ya si empiezas a analizar así hacia atrás, está bien interesante y está bien claro de la manera como China ha estado jugando el juego. Y pues sí, en los 50s y en los 60s el gran enemigo era la Unión Soviética y la gran carrera que tenían por el desarrollo de tecnologías. Pero cuando ya la Unión Soviética estaba fuera del escenario, el emergente fue China. Entonces, también están jugando un muy buen papel ellos para ser competitivos, pero pues al parecer no lo van a lograr. Y Estados Unidos simplemente va a crear la ilusión de que sí, China va a tumbar al dólar, pero al final del día todo se va a digitalizar. Esa compañía que va a manejar todas las redes de la digitalización de las transferencias de valores a nivel mundial sigue siendo una empresa americana, de la misma manera que la Reserva Federal, que es la que imprime el dinero el día de hoy, es una empresa americana. Empresa, escucha bien, no dije que era un departamento del gobierno, es una empresa privada. Son bancos, son banqueros. Esto simplemente va a ser banqueros de activos digitales, nada más. Si recuerdas, hace un año o 2 años, recuerdo cuando salió el ChatGPT, el ChatGPT. Y apenas hace unas semanas China también sacó un agente de inteligencia artificial. Y ahora la carrera, como en aquellos años con la Unión Soviética, era por ver quién llegaba a la luna. Que aunque sea en película, pero llegaron. Ahora que sabemos la verdad, pero en ese momento a todos les vendieron que ellos llegaron a la luna. Hoy la carrera es por controlar la inteligencia artificial. Y el que logre controlar la inteligencia artificial va a ser el que va a controlar el crecimiento económico mundial. Eso no lo había pensado yo así, pero ahorita está haciendo la conexión. ¿Qué piensan ustedes? Ahora, en mi opinión, pues es que Estados Unidos sí está debilitado, pero pues no está derrotado, podríamos decir. Lo tienen con una rodilla en el piso. Pero al final del día pienso que en esta guerra de divisas y en esta guerra de tecnologías y de inteligencias artificiales, Estados Unidos va a ganar, aunque sea con un margen muy pequeño. Y de eso ya está
predeterminado, porque si no hubiera sido así, no hubiera ganado Trump estas elecciones. Si las hubiera ganado el otro partido, estaba condenado Estados Unidos a irse al caño económicamente. Y ellos habían estado bloqueando el desarrollo de las tecnologías de criptomonedas y las regulaciones gubernamentales. Estaban también apoyando esa ley que ahorcaba que los bancos actuales que existen no aceptaran depósitos de monedas digitales. O sea, son dos bandos, si lo puedes ver. Y ese bando que estaba en la administración pasada era pro-China, porque a China le interesa destruir a Estados Unidos desde adentro. Al perder, entra el bando nuevo, que es pro-criptomonedas. Entonces, esa es precisamente la agenda mundial. La imposición de la inteligencia artificial, el ganar la carrera de la inteligencia artificial para imponer la digitalización del dinero y todos los sistemas de contabilidad distribuida digitales en todos los bancos centrales. El dólar simplemente va a digitalizarse y va a seguir teniendo el control. Ahora, si analizamos la inteligencia artificial no es algo especulativo. La inteligencia artificial va a acabar automatizando y mejorando la producción en muchísimos sectores, como el industrial. Entonces esa va a ser la punta de lanza en la mayoría de los sectores maquileros, porque va a optimizar todos los procesos, va a optimizar la producción, la cantidad. Sí, va a eliminar los trabajos, pero la cantidad de riqueza que va a crear la inteligencia artificial prácticamente va a opacar la cantidad de deuda que hay en el país. Por eso inicié el video mostrándoles el reloj de deuda de los Estados Unidos y de varias economías del mundo. Entonces, si la inteligencia artificial crea riqueza de manera exponencial y opaca la cantidad de deuda que existe a nivel mundial, esa deuda enorme que tenemos se vea pequeñita comparado con la cantidad de riqueza que está generando. No lo había pensado así, pero basado en todo lo que hemos venido hablando en nuestros videos, de que les digo de qué es el dinero es creado en deuda. Entonces vamos a crear más deuda. Pero para crear más deuda, vamos a crear primero entonces más riqueza para que esa riqueza sea contra la que pidan los préstamos y generen más deuda. Porque déjame explicarte, las deudas externas y las deudas de los países no es lo mismo que como cuando tú y yo tenemos una tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito, cuando nosotros la usamos y nos endeudamos, la tenemos que volver a pagar. Los gobiernos y las instituciones no funcionan de esa manera. Los gobiernos y las instituciones lo único que tienen que hacer es demostrar que tienen un activo de X valor. Y al tener ese activo de ese valor, ellos no tienen que repagar esa deuda. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, una casa y pides dinero prestado contra la casa vale $1,000,000 y pides $500,000 contra la casa, que es la mitad del valor, te lo van a prestar. ¿Qué sucede si esa casa después vale $2,000,000? Mientras tú estés haciendo tus pagos mensuales, va de los rendimientos, de los porcentajes de interés, no pasa nada. Cuando tu casa valga 2 millones, tú puedes pedir la mitad, es otro medio millón. Cuando tu casa valga 3 millones, puedes pedir la mitad, ya que eso, ya traes una deuda de 1,5 millones. Y puedes estar nada más pagando los intereses, y así puedes pasarte toda la vida. Y siempre vas a seguir viviendo en la misma casa. Vas a tener el préstamo, vas a tener liquidez, vas a tener dinero en la bolsa. Y si estás trabajando el dinero, pues nada más estás pagando los intereses. Pero si trabajan los gobiernos, no trabaja eso para ti, para mí, en la calle. Cuando tú pides prestado, tú tienes que pagar todo eso. Y si no lo pagas, pues llega un punto en el que te quitan, ¿no? Te queman el crédito, te quitan otra cosa, te llevan a bancarrota. Entonces, en el momento en el que los gobiernos aumenten la riqueza, aumentan su capacidad de endeudarse y vuelven a aumentar, a crear dinero, más dinero de la nada. Yo creo que más adelante vamos a hacer un video del el gran reinicio, que es un tema que se escucha mucho, que se lo usan mucho en los foros económicos últimamente. Y el gran reinicio pues se refiere a una transformación en la sociedad, no precisamente quitar la deuda así como varita mágica, pero sí la transformación de la sociedad y del sistema económico por medio de la utilización de la inteligencia artificial para poder crear un exceso de abundancia de artículos físicos o de cosas intercambiables dentro de las economías, lo cual les permita crear un exceso de riqueza para crear deuda contra esa riqueza. Acuérdense, las economías están basadas en la creación de deuda. Entonces, utilizar la inteligencia artificial para crear un exceso de artículos físicos, para crear un exceso de riqueza, para crear más deuda y crear tantos artículos físicos que hagan ver que la deuda actual, que es estratosférica, se haga pequeñita. Lo curioso es que pues ahorita la era en la que vivimos es una era capitalista. Entonces, esta era ya regida más por la inteligencia artificial postcapitalista sería una post-inteligencia artificial capitalista.
por así llamarle, por ponerle un nombre. Y pues todo va a bajar de precio, pero eso es un poquito más a largo plazo, en realidad. Porque de manera inmediata las cosas van a ser más turbulentas, va a haber inestabilidad en los mercados, ya lo estamos viviendo, y como lo mencionaba en algunos videos pasados, decía, las cosas antes de ponerse mejor se van a poner peor y tenemos que prepararnos. Y es precisamente de lo que vengo hablando, de esa preparación para esta transición. Hace muchos años leí en un libro de una autobiografía de Carlos Slim, donde él decía que siempre hay oportunidades en las crisis y que nunca dejes o que desperdicies una crisis. En esta crisis que se está avecinando, que ya la estamos viviendo, yo creo que estamos como a la mitad, no se ha acabado, la oportunidad, aquí te la estoy presentando. En mi opinión, yo creo que ya todo esto ya está arreglado de manera previa. La razón por la que pienso eso es porque si no hubiera habido un arreglo previo del rumbo que va a tomar todo esto, no hubiera ganado la administración actual que está en Estados Unidos. Y pues sí, el otro escenario es la guerra, pero te digo, creo que esto ya está arreglado. Y pues mi conclusión a todo esto me recuerda la frase de Maquiavelo que dice, sin una oportunidad, tus habilidades van a estar desperdiciadas si no hay una oportunidad para que utilices esas habilidades. Pero sin tus habilidades, entonces la oportunidad habrá sido un desperdicio o habrá venido en vano. Esta frase de Maquiavelo pues es en lo que concluye todo lo que hemos estado hablando en este video. Aquí te estoy presentando la crisis que va a generar la oportunidad y apuntándote también hacia dónde está la oportunidad. Entonces yo creo que en este año vamos a ver ya la conclusión de esta guerra de divisas que vienen peleándose con China desde ya 15 años. Yo creo que empezó como en 2010 más o menos. Inmediatamente después de la crisis de hipotecaria fue cuando vimos la exportación de mano de obra en su gran mayoría hacia China. Y empezamos a ver la construcción, por ejemplo, de todos esos puertos donde reciben los contenedores en Los Ángeles, enormes, ¿no? Y empezamos a ver el tráfico de esos contenedores y los trenes que llevan y van y vienen con los contenedores para todos lados, porque ya la manufactura ya estaba haciendo fuera del país. Ahí inició la guerra. Entonces mencionábamos 3 escenarios al inicio del video, que pues uno sería irnos a una guerra física, ¿verdad? Cuerpo a cuerpo, mandar tropas al otro lado del mundo a pelear. El segundo escenario pues sería volvernos al patrón oro, pero no es conveniente. Y el tercer escenario pues es precisamente lo que pienso que va a suceder, que es voltearnos hacia las divisas de contabilidad distribuida, que son los activos digitales. Así que la pregunta en realidad no es si va a suceder la transición del sistema económico monetario al sistema digital, sino cuándo y cuánto tiempo queda. En realidad ya está sucediendo, ya hay demasiadas evidencias de la transición y todo va a ser en cuestiones digitales nada más encender un switch como una computadora, nada más tienen que prenderla. Entonces, repito lo que vengo diciendo desde el inicio de todos los videos, la transición al sistema digital de las monedas y de los valores va a ser una transición rápida, violenta, no va a dar ni siquiera tiempo de qué es lo que va a suceder. La preparación al cambio es lo que te va a dar la habilidad de transicionar de un sistema al otro y tener la habilidad de tener éxito y tener liquidez y generar riqueza en los próximos años. Entonces, lo que les mencionaba más temprano acerca de Rosy Ríos, que era una ex tesorera del Tesoro de los Estados Unidos, que ahora pertenece a la mesa directiva de Ripple, de esa misma manera te puedo enseñar a detalle. La mayoría de los que pertenecen a la mesa directiva de la compañía de Ripple son exfuncionarios del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, aunque es una compañía privada, están escogiendo personas claves que ya han trabajado para el gobierno, para la CIA, para dependencias del gobierno, y están poniéndolas ahí. Porque la transición va a ser ahí. El gobierno no está perdiendo el control. Van a tronar el dólar, van a crear la ilusión de que están quebrando la Reserva Federal, pero ya tienen en primer plano todo colocado y el mantel tendido a nivel mundial. Pues ha sido todo. Si te gustó el video, considera suscribirte. Te recuerdo que en este canal pues hablamos de esta transición de dinero análogo al dinero digital y de oportunidades que se puedan presentar para en un futuro inmediato, en los próximos 5 años. Dale like al video y compártelo con quien pienses que se pueda beneficiar de la información que presentamos en estos videos. Agradezco mucho que hayas llegado a este punto del video y pues nos vemos en el siguiente. Chao.
Después de este video, no tendrás ninguna duda. La mayoría de la gente no ha entendido nada de este juego, pero hoy lo entenderás. Si a un mono le das a elegir entre un plátano y un billete de $50, ¿qué crees que elegirá? El plátano, porque no sabe que con el billete de $50 podrá comprar 200 plátanos más. Lo mismo pasa con XRP y Bitcoin. La mayoría sigue mirando solo lo que brilla, lo que está de moda, lo que dicen que es el futuro, mientras que las élites ya han colocado las piezas del verdadero sistema financiero. Para comprender esto, no pienses como una persona común, ni siquiera como un inversor. Piensa como un banquero. Empecemos. El sistema financiero actual es obsoleto. Para que los bancos puedan hacer transferencias internacionales, necesitan cuentas prefinanciadas. ¿Pero qué es esto? Significa que deben bloquear miles de millones de dólares en diferentes países solo para asegurarse de que las transacciones funcionen. Cada vez que envías dinero a otro país, pasa por múltiples intermediarios. No solo tarda días en llegar, sino que las comisiones que le cobran a los bancos terminan en tu bolsillo. Pero esto no es solo un problema para ti. Para los bancos, tener dinero bloqueado significa pérdidas millonarias, porque ese dinero no puede ser invertido, prestado o utilizado para generar más capital. Miles de millones de dólares congelados en un sistema ineficiente hasta que llegó la solución. Ahora imagina que eres un banquero y que llevas toda tu vida lidiando con este sistema anticuado. De repente aparece una empresa tecnológica que te dice: voy a reducir tus costos en un 95%. Desbloquearé automáticamente todo el dinero que tienes atrapado en cuentas prefinanciadas en los diferentes países, y todas tus transacciones se ejecutarán al instante sin esperas, sin intermediarios y sin comisiones absurdas. ¿Lo creerías? Puede que tú no, pero la Reserva Federal, el BIS, el Banco Mundial y más de 300 bancos centrales de todo el mundo sí, no solo lo han creído, sino que ya lo están ejecutando. Ahora dime, ¿realmente entiendes cómo funciona la banca? ¿O prefieres seguir creyendo a los que te dicen que el futuro es una moneda descentralizada sin control, donde pagar un café puede salir más caro en comisiones que el propio café? La banca ya ha elegido su